Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de UIRESIS, que va a ser Elena hoy. Ya que hace la presentación, ¿no? Sí, aquí. Vale. ¿Ya la pongo? Ah, ya está. Sí. Sí. Vale. Nos ven, ¿verdad? Sí. Es el virus del hospital. Ya. Vale. ¿Ven la diapositiva en grande? Sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, voy a presentar un caso clínico de aquí de la UBI muy reciente. Vale. Estos son los antecedentes patológicos y los datos del paciente. Era un varón de 63 años, originario de Cuba, que llevaba 2 años en España, sin alergias medicamentosas, era fumador activo, de un paquete al día con un índice de paquetes al año aproximado de 50-60 y no tomaba medicación habitual. Esto en enero de este año, ¿vale? Que es cuando hace el debut clínico, que debuta con una crisis tónico-clónica generalizada y lo traslada el SEMA al hospital de Vic. El paciente refería la semana previa haber tenido como una cefalea temporo-occipital y un día conduciendo había notado como un centelleo visual, pero no explicaba más clínica. Le realizan un angioTAC cerebral en el que se ven unas lesiones biohemisféricas cerebrales y una lesión dudosa hemicerebrosa derecha que son sugestivas de metástasis y hablan ya en primario pulmonar porque el tórax estaba parcialmente incluido en el estudio y se veía la masa. Entonces deciden ingresarlo en medicina interna para estudiar. Es una resonancia cerebral en la que se observan estas imágenes que, bueno, hablan de una afectación metastásica intracraneal bilateral y además edema parenquimatoso periférico en las lesiones de localización frontal derecha y de localización occipitoparietal izquierda, que son las imágenes, los cortes que he puesto aquí a la derecha, y no había una alteración relevante ni en la línea media ni en el sistema ventricular. Le realizan también un PET-TAC para hacer un estudio de extensión en el que describen una masa pulmonar hipermetabólica en el lóbulo superior derecho que era de 4,5 centímetros, que ya infiltraba el mediastino, y infiltración ganglionar múltiple, linfomas claviculares, iliomediastínicas bilaterales, laterocervical izquierda baja y retroceptoral izquierda. Se pincha el ganglio cervical y el resultado de anatomía patológica era de metástasis de adenocarcinoma pulmonar con un PDL1 de 100% y solicitaciones en el NGS. Así que pendiente iniciar pembrolizumab y radioterapia holocranial lo dan de alta debido a la mejoría progresiva de la clínica con dexametasona y levetiracetam y a que estaba estable desde el punto de vista neurológico. Posteriormente, en abril de 2026, consultan en el Hospital de Vic por empeoramiento progresivo de la disnea, que ya había consultado la atención primaria, habían iniciado augmentine, no había mejorado y además cuenta ortopnea y que se le han hinchado las piernas. Le realizan un angioTAC de tórax en el que describen una progresión tumoral torácica con una mayor infiltración mediastínica que compromete el borde derecho cardíaco, una afectación ganglionar mayor que antes, un síndrome de vena cava superior, hablan de paso de sangre filiforme solo a través del vaso, un derrame pericárdico leve moderado y además, que no estaba antes, un derrame pleural bilateral, un TEP agudo bilateral y no hablan de afectación de cavidades derechas. Entonces se traslada a la UBI a nuestro centro para valorar poner una prótesis en vena cava superior. A su llegada presentaba edema en esclavina y de extremidades superiores con un tono cianótico y unas venas externales muy ingurgitadas, inflamación colateral. Hemodinámicamente el paciente estaba estable, ligeramente taquipneico y con la 40% 40 litros, una saturación del 95%. Entonces se orientó como un adenocarcinoma pulmonar estadio 4 con un PDL1 del 100%, un síndrome de vena cava superior, todo esto condicionaba una insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica y un TEP de riesgo intermedio bajo con un peso simplificado de 2. Vale, entonces aquí el segundo y tercer día en la UBI, desde el punto de vista cardiovascular seguía hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca controlada en ritmo sinusal, un lactato de 29, pero que estaba en descenso con respecto a previos, fue disminuyendo el edema en esclavina y la cianosis cervical, aunque mantenía las colaterales y eran miembros inferiores. Se realizó una ecocardioscopia en el que se veía la lámina de derrame pericárdico que parecía tener en su interior signos de organización, una buena función biventricular y una cava que no estaba dilatada, aunque tenía un colapso inspiratorio inferior al 50%. Neurológicamente estaba bien, consciente y orientado, algo ansioso, pero bien controlado con medicación pautada, y el día 3, como complicación, presentó una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que no tuvo inestabilidad hemodinámica asociada y que revirtió al ritmo sinusal con amiodarona, con un bolus y luego la perfusión.
El día 4, sin embargo, presentó un deterioro, estando algo desorientado. Hicimos una interconsulta a psiquiatría que lo etiquetó como un trastorno adaptativo por la enfermedad grave de inicio súbito que presentaba y le pautaron alprazolam y mirtazapina. Desde el punto de vista cardiovascular, vemos que había disminuido su tensión arterial, aunque mantenía unas medias por encima de 70. En el monitor, en el pulso del cátete arterial, se veía un pulso paradójico con una caída de la tensión arterial sistólica con la inspiración. No tenía ingurgitación yugular, pero sí hipoperfusión distal. Tenía un relleno capilar enlentecido, estaba muy frío, tanto los miembros, las rodillas, pálido, y el lactato por gasometría arterial empezó a aumentar hasta 66. Le realizamos una ecoscopia urgente en la que se veía un colapso de cavidades derechas, tanto de la aurícula como del ventrículo, y una dilatación de vena cava sin colapso inspiratorio, que era de más de 3 centímetros. La gasometría lo que estaba era hipocápnico debido a la taquipnea que presentaba por todo el cuadro clínico, y la oxigenación era correcta. Entonces, debido al síndrome clínico, sospechamos un taponamiento cardíaco y lo comentamos con cardiología, que estaba pendiente de realizar pericardiocentesis. Posteriormente, a la valoración de los cardiólogos, le hicieron un ecocardio en el que se veía el aumento de cogenicidad anterior, con tendencia de movimiento de masa de cavidades derechas, por lo que dudaban si realmente había una cantidad de líquido que se pudiese pinchar o era todo infiltración tumoral. Así que durante la guardia se comentó con el servicio de radiología, que confirmó que la invasión pericárdica era predominantemente de contenido sólido. Además, el paciente había estado anticoagulado por la arritmia y la tromboembolia pulmonar hasta esa mañana, dosis plenas. Entonces, bueno, se estableció que el riesgo-beneficio era mejor no pincharlo por el riesgo de sangrado de pinchar una metástasis pericárdica en un paciente anticoagulado con una cantidad de derrame mínima. Además, solicitamos valoración por oncología, que tras valorarlo se decidió que no era candidato a tratamiento activo por la situación clínica de ese momento del paciente, que iba a tener un beneficio muy limitado y altas probabilidades de toxicidad por el estado en el que se encontraba, y que impresionaba de mal pronóstico a largo plazo. Corto. Por lo que se decidió no iniciar tratamiento y iniciar control sintomático. Medidas de confort. ¿Vale? Y ahora la revisión del taponamiento cardíaco. ¿Vale? Lo más importante en el taponamiento cardíaco es la clínica. Es un síndrome clínico que tiene que cumplir ciertos criterios. Entonces, lo más característico es la tríada de Beck, que son 3 signos clásicos. Vimos en ruidos cardíacos apagados, porque el líquido pericárdico obviamente amortigua la transmisión del sonido. La ingurgitación venosa yugular, porque el aumento de presión intrapericárdica que impide el llenado de cavidades derechas, sobre todo durante la expiración, hace que se vea ingurgitada. Salud. Y la hipotensión arterial, que es característica del tipo de shock que presentan estos pacientes, que es un shock obstructivo. Y hay un signo típico también que se veía muy bien en este paciente, que es el pulso paradójico, que es la caída de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y es muy típico del taponamiento cardíaco. Entonces, durante el taponamiento cardíaco es muy característico también que aparezcan antes signos ecocardiográficos, que un taponamiento clínico evidente. Por eso, en caso de sospecha, pues es muy importante directamente hacer una ecoscopia cardíaca a pie de cama, en caso de que haya sospecha. Es el pilar diagnóstico, sobre todo para valorar la cantidad de líquido, localizar la posición del derrame, para saber si luego va a poder ser accesible para realizar la pericardiocentesis, y determinar el grado de compromiso hemodinámico. ¿Vale? Entonces, lo más típico del taponamiento cardíaco son estos cambios respiratorios recíprocos, que es básicamente que durante la inspiración, por la disminución de presión intratorácica, se facilita el drenaje de la cava a la aurícula derecha y, por tanto, el lleno de cavidades derechas. Sin embargo, durante la expiración se favorece el vaciado pulmonar en la aurícula izquierda y se llena el ventrículo izquierdo. Esto también condicionado por el hecho de que la presión intrapericárdica supera a la intracavitaria. Vale, entonces la vena cava inferior va a estar dilatada, precisamente porque no se puede vaciar en la aurícula derecha y no va a tener colapso inspiratorio, y mientras que el colapso de la aurícula derecha es más sensible porque sucede antes, el colapso del ventrículo derecho es más específico, pero realmente el hallazgo más específico es el colapso de ambas cavidades a la vez, aunque el de la aurícula derecha es más precoz.
La ausencia de colapso de cavidades tiene un valor predictivo negativo del 92% y normalmente descarta el taponamiento cardíaco. Y el colapso de la aurícula derecha es frecuente incluso en pacientes asintomáticos. Entonces, bueno, en caso de verlo, pues debe alertarnos de que podría progresar a un taponamiento cardíaco. Luego, con respecto al ecodoppler, hay una variación en los flujos transvalvulares. En posición mitral, la onda disminuye un 25% durante la inspiración, mientras que el flujo transtricuspidio sucede lo contrario. Y además este pulso paradójico que se puede ver con la monitorización invasivamente catéter arterial también puede verse en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta caída de la tensión sistólica. Vale, entonces este sería el algoritmo. En caso de sospechar un derrame pericárdico, habría que realizar el ecocardiograma transtorácico para definir tamaño, localización y características, valorar cómo está afectando hemodinámicamente, mirar el drenaje percutáneo e identificar la causa. Aunque normalmente para identificar la causa, en caso de neoplasias como nuestro paciente, son necesarias otras pruebas. Vale, sobre todo la resonancia magnética para saber, bueno, para caracterizarlo mejor, y el TAC para identificar, bueno, la masa primaria, si tiene linfacitis asociada, adenopatías, y para realizar una estadificación junto con el PER. ¿Vale? En el caso de nuestro paciente que no se podía realizar pericardiocentesis, hay otras dos alternativas terapéuticas que son el drenaje quirúrgico en pacientes bueno, con sangrado activo y que no se puede realizar de manera percutánea, o realizar una ventana pericárdica, que se utiliza más en pacientes con recurrencias o derrames malignos y que crea una comunicación con la pleura permitiendo el drenaje del líquido. ¿Vale? Entonces, básicamente esto es lo que nos viene a decir es que es la clínica lo que veía el manejo del taponamiento cardíaco, que si hay un taponamiento clínico siempre hay que realizar una pericardiocentesis, a no ser que esté contraindicada como en este caso, y también se puede hacer una pericardiocentesis para diagnóstica, pero sin signos clínicos y sin etiología específica, mejor realizar un tratamiento conservador. Para el manejo farmacológico lo más importante es asegurar precarga, administrando sueroterapia para mantener un llegado ventricular adecuado, y no se deben usar vasodilatadores ni diuréticos porque disminuyen críticamente la precarga y pueden aumentar el taponamiento y precipitar el colapso hemodinámico más precozmente. Entonces aquí se analizó para no realizar una pericardiocentesis de manera rutinaria de 71 pacientes con derrame severo, 26 se drenaron y 45 no, y de los 45 que no se drenaron, ninguno progresó hacia taponamiento clínico. Para explicar que la pericardiocentesis sistemática pues, no está indicada si el paciente está asintomático solo por la ecografía. ¿Vale? Entonces, bueno, es muy importante juntar todo esto y esto. Vale, entonces las conclusiones en nuestro paciente es que bueno, lo más importante es la clínica, ¿vale? Que es la tríada de Beck, el pulso paradójico fundamentalmente, que el ecocardio es la técnica de primera línea que se debe realizar en caso de tener un derrame pericárdico, que en caso de ausencia clínica inflamatoria hay que sospechar un origen neoplásico. Muchas neoplasias debutan en forma de derrame pericárdico y otras muchas en forma de taponamiento cardíaco. Que la pericardiocentesis inmediata sin taponamiento clínico. Sí, taponamiento. Sí, taponamiento clínico. Creo que si el origen es sólido, pues hay que contemporizar porque el riesgo supera el beneficio y que siempre hay que guiarse por el juicio clínico, y que en este caso pues, la pericardiocentesis no hubiese servido de nada porque la neoplasia ya estaba muy avanzada y era todo infiltración. Muy bien. Espera. Dejamos de compartir y preguntamos a la gente. Perfecto, Amelia. ¿Preguntas, dudas, aportes, aclaraciones? ¿Alguien por aquí quiere preguntar? Bueno. ¿Alguien desde...? Yo no sé si me enteré, pero ¿qué pasó con el stent? Al final no se puso el... No se puso. Es verdad que la doctora no mencionó la clasificación de Yu, pero era un paciente que inicialmente cuando llegó tenía se derivó por la insuficiencia respiratoria, pero realmente desde que se le puso la dexametasona y se inició anticoagulación, el paciente
estaba mejor. Y de hecho, con la clínica que tenía, o los signos clínicos que tenía, no daba para más de un U2, en el cual pues no estaría indicado la colocación de una prótesis endovascular. Entonces no se le puso por eso stent ni nada. Y de hecho los síntomas neurológicos que tenían, que mencionó, realmente, o sea, que no vayan a pensar que hizo clínica neurológica de tipo alteración del estado de conciencia y demás. Lo que tenía era ansiedad. No sé qué estaba haciendo porque quería regresar a Vic y porque tampoco había procesado todo el asunto de la enfermedad con el resto de su familia. No me da el micro, pero genial todo, dice María. Ahora, de lo que pregunta Ana Paola, una cosa es importante, no en todos los pacientes se coloca una endoprótesis. Primero, porque tienen el riesgo de migración en caso de que se les empiece a dar quimioterapia sistémica y respondan muy rápido. Y segundo, pues porque como todo procedimiento puede tener complicaciones y O sea, lo que que si marca es la tiene más química. riesgo de operación. ¿Cómo? Que si reduce el tamaño con la quimio, dices. Sí, sí, claro. Por ejemplo, eso se ve mucho con los cánceres de células pequeñas y los linfomas. Piensa que esos tumores son muy quimiosensibles. Si metes una cosa, no, una prótesis dentro de un vaso que está aplanado por la masa y de un momento a otro esto desaparece y hay riesgo de que migre la prótesis que has puesto. Entonces lo que manda la colocación de la prótesis, y insisto, si lo miran en la clasificación de Yu, es la clínica. ¿Vale? Vale, vale. Gracias, Elena. Bueno. Y Bueno. Jason también. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias y bueno, nos vemos en la siguiente sesión de Ubipresis. Los que no hayan estado pueden verlo por YouTube. Chao. Adiós.